Vamos a meternos en el próximo segmento de nuestro programa y vamos a posar la atención, nuestro foco de atención en un segmento que habitualmente y cada tanto venimos y miramos a ver en qué senda está transitando. Y tiene que ver con el sector inmobiliario. En el último tiempo ha tenido muchísima atención, sobre todo después de lo que significó la derogación de la anterior ley que regía justamente los alquileres, y a partir de allí, bueno, junto con distintas situaciones. Sí, en el último tiempo, específicamente en las provincias de Santa Fe, a raíz de una iniciativa provincial que tiene que ver con la posibilidad de poner en marcha créditos hipotecarios y, bueno, de alguna forma articulados entre el Estado santafesino y el Banco de Rosario. A partir de ahí se abre una ventana que también me parece que es interesante de investigar. Vamos a recibir a Walter Gobone, presidente de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, quien tuvo la gentileza de acercarse hasta nuestro living. Walter, bienvenido, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación, todo muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar por este último tema, que tiene que ver justamente con los créditos a los que hacíamos referencia. ¿Cómo vive? ¿Cuál es la expectativa del sector inmobiliario teniendo en cuenta, bueno, que se anunció una herramienta que en los últimos gobiernos por lo menos no es común? Sí, es un poco lo que vos mencionás, es una herramienta importante. Créditos hipotecarios, el mundo funciona para el acceso a la vivienda a través de líneas de crédito hipotecarios. Los inmuebles se compran de esa manera en todo el mundo. En Argentina, en los últimos años, por muy pocos periodos de tiempo había líneas de crédito hipotecario accesibles para poder adquirir un inmueble. Prácticamente la mayoría se hacía en forma de contado o en algún plan de alguna empresa que financiaba. Esta es una herramienta importante que el sector siempre la ve como algo muy positivo por todo lo que genera. Y bueno, son buenas las expectativas con el tema de las líneas de crédito hipotecarios y también un poco lo que hablábamos, estas nuevas determinaciones de la ley base, lo que es el blanqueo. Generalmente también parte de ese dinero se vuelca al mercado de compra-venta, así que bueno, son ciertas buenas expectativas para los próximos meses de que se reactive un poco más el tema de lo que es la compra-venta. Puede ser una ayuda para el sector. Lo están viendo con esa perspectiva. Son elementos que en los últimos años no estaban disponibles en el mercado y que siempre ayudan a que el mercado esté un poco más dinámico. Créditos hipotecarios y bueno, la circunstancia de un blanqueo de dinero que volcándolo a la compra de bienes registrables tienen algunas exenciones impositivas. Después vamos a ver cómo la provincia de Santa Fe se termina de acomodar, porque a nivel nacional en principio no iba a haber cobros, creo que la provincia todavía no se despidió sobre eso. Bueno, ver cómo afecta, pero son buenas perspectivas. Cuando se habla del blanqueo, ¿se tiene algún tipo de sondeo en ese sentido o es una proyección que se hace sobre ciertos antecedentes? En los últimos blanqueos que hubo en la Argentina, siempre una parte de esos blanqueos se volcó al mercado de la compra-venta de inmuebles. En mayor o menor medida, dependiendo la circunstancia y después a veces la credibilidad que tenía el gobierno que emitía, que generaba el blanqueo. Están dadas varias circunstancias para que este blanqueo se vuelque bastante dinero al mercado de capitales, al mercado de inmuebles, sobre todo también teniendo en cuenta que todavía los inmuebles a valores históricos siguen estando, digamos, accesibles en dólares, más allá que a veces uno puede decir, bueno, parecen caros o no. Si uno hace una... Sí, estamos hablando de un mercado específico, obviamente. Claro, si hace una visión de los últimos 30 o 40 años, el valor de los inmuebles está todavía un 30, un 35% de lo que debería valer los inmuebles en dólares. Y algo que pasó en los últimos meses. En diciembre teníamos un dólar a 1.000, hoy está en 1.350, subió un 35% el dólar, digamos, si tenemos cuánto subió la construcción, el costo de construcción de diciembre, ahora subió más de un 80%, o sea que todavía hay contenido. Trasladar al precio casi un 40-50% de costos que las empresas no trasladan o no lo trasladaron porque si no, no podrían vender. O sea que esa tendencia marca una suba hoy, podría seguir marcando una suba. Si tenemos todavía el dólar el mismo valor, se está empezando a trasladar el valor en pesos y por consiguiente por la misma cantidad de dólares van a ser más dólares
en los últimos meses es lo que está sucediendo lentamente. Eso marcó un piso en la pandemia, después de los primeros meses después de la pandemia, y a partir de ahí fue lentamente subiendo el valor en términos de dólares. ¿Eso no hace que se concentre el mercado inmobiliario, Walter? No, es más, en este momento hay una muy buena oferta de propiedades en venta. En principio lo había generado la ley de alquileres. Era una ley que de la antigua ley, estamos hablando de la derogada. Exactamente, de la ley que se derogó. Mucha gente no estaba conforme con la ley, cómo se hacían las actualizaciones, los importes. Pasó inmuebles que estaban en alquiler a la venta, algunos a otras opciones, como por ejemplo alquileres temporales. Bueno, lentamente eso generó una gran cantidad de inmuebles en oferta, que hizo que, también sumado un poco a la crisis, llegaron a valores de pisos de venta, en precios, digamos, y hoy se están volviendo a alquileres. Esos inmuebles están volviendo al alquiler porque hoy ya la negociación es más flexible entre las partes y todavía sigue habiendo inmuebles a muy buen precio en cuanto a dólares. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que te decía, ha habido casi un 80% de incremento en el costo de construcción que no se trasladó en su totalidad para poder ofertarlo, porque si no quedarían sin valor, sin mercado, estaría fuera de mercado. Pero eso lentamente, a medida que algunos indicadores van mejorando, ese valor va subiendo de un departamento. Como para tener un valor y poder graficarlo, en el 2001, 2002, después de la crisis, un departamento céntrico en la ciudad de Santa Fe de un dormitorio estándar se vendía en $15.000 a $18.000. Post 2001. 2001, 2002. 2018, en momento, digamos, de crédito hipotecario, Macri, más o menos ubiquémonos en esa época, ese mismo departamento se llegó a vender en $100.000. Entonces depende cómo uno lo analice, ganó más o menos. Hoy, en el 2022... Departamento céntrico de un dormitorio. De un dormitorio estándar en un edificio con algunos amenities. En el 2021-22, después de la pandemia, ese departamento se ofrecía a la venta y se vendía en $55.000, $58.000. Volvió a bajar. Volvió a bajar, dependiendo si lo compraste en el 2018. Exacto. Y si no, si ganaste mucho si lo compraste en el 2011 o 2001. Hoy esa tendencia está más o menos alrededor de los 75, 70, 75, o sea, está empezando a subir. Sigue estando baja con respecto a los 100.000, mucho más con respecto al 2002, que se fue 18. Entonces, cuando uno hace los análisis hay que ver con qué se compara. Eso hablando de precios de venta. De venta de inmuebles, de departamentos de un dormitorio en un edificio en la zona central de la ciudad de Santa Fe, como para tener comparación, y que es lo mismo que pasa que pasó en todo el país. Nosotros participamos de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, que es una federación que nuclea todas las cámaras y colegios del país, y lo mismo pasó, un poquito más, un poquito menos, en todo el país. Esa tendencia o esos números supongo que también sirven para construir el precio de un alquiler. Exactamente. El precio de alquiler, y recordemos, históricamente la rentabilidad que pretendía el que invertía en un inmueble era tener entre el 0,9 y el 1% del valor del inmueble por mes. Eso fijaba el valor de un alquiler. Después el valor del alquiler lo empezó a fijar el poder adquisitivo del mercado donde se ofrecía el inmueble. Eso se descartó porque si uno hoy, por ejemplo, un departamento nuevo de un dormitorio en la zona central de la ciudad, supongamos $70.000, pongámosle 70, 80 millones de pesos, el 1% estaría dando $800.000 a $900.000 el alquiler. Nadie lo podría pagar. Entonces, se tuvo que adecuar la rentabilidad en función al poder adquisitivo de la ciudad donde se construía. Llegó a pisos históricos bajos después de la pandemia. Recordemos que en la pandemia hubo un DNU que congeló los alquileres por un año, sí, que después se prohibía los incrementos una vez al año. Entonces, lentamente fueron subiendo la rentabilidad de los departamentos. El que compraba, la rentabilidad que tenía. En la pandemia o post-pandemia llegó al 2% anual. Recordemos que la expectativa era el 1% mensual, llegó al 2% anual. Hoy está entre un 4,5% y un 5%
anual. La rentabilidad, lejos del 1, también un poquito más lejos, estamos en el medio. Lo que pasa es que si no hay capacidad de pago de pagar el alquiler, por más que se ponga un valor de una rentabilidad mayor, no se alquila. Eso lo va regulando un poco también el mercado. Así como bajaron los precios en dólares de las ventas de inmuebles, ¿pueden bajar los alquileres en algún momento? No, históricamente, hablando en un periodo de tiempo más grande. A ver, si nos remontamos los últimos 50 años, la única vez que recuerdo que ha habido, no una baja, sino un congelamiento, fueron algunas disposiciones por los años 70 que hizo un gobierno. Claro, también fueron por políticas de Estado. Sí, pero digamos, como que congeló el precio de los alquileres y no lo permitió subir por mucho tiempo, pero no que no los hizo bajar. Pero digamos, es como que estaba pasando ahora con esta ley que no permitía, con una inflación del 200%, aumentar el plazo del alquiler por un año. Era el único elemento de la economía que le obligaba al gobierno a mantener al dueño de un inmueble el precio fijo durante un año, con una inflación del 200%. Ahora, Walter, es sumamente curioso con todos estos datos que vos estás mencionando, tanto en el rubro ventas como en el rubro alquileres, que haya oferta de alquileres en un contexto inflacionario, en un contexto en donde la gente que alquila por ahí no la tiene muy fácil, sobre todo desde el punto de vista de pagar. Los trámites son apartes, pero ustedes sostienen que en ese sentido la demanda ha crecido. En diciembre del año pasado prácticamente no había oferta, uno quería salir a alquilar, no había que alquilar, no había propiedad en alquilar. A partir de la derogación de enero de este año, empezó a volcarse nuevamente propiedades que estaban fuera del mercado al mercado de alquileres. Se ha recuperado casi un 25-30% de ese mercado. Hoy hay oferta y como para tener una idea, en diciembre vos ofrecías algo en alquiler, demoraba una semana en alquilarse. Hoy está dentro de los parámetros normales, que está entre los 30 y 40 días. Un inmueble que se ofrece en alquiler demora 30 a 40 días. Otro tema es el poder adquisitivo que tiene la gente que necesita alquilar. Pero a veces se relaciona el valor del alquiler, si está caro, y siempre uno le pregunta con respecto a qué. Porque si el inversor y el que decide comprar un inmueble y volcarlo al alquiler, que lo hace un privado, el gobierno no se dedica a eso, nunca lo hizo, y las poquitas veces que lo hizo hace muchos años atrás lo hizo muy mal, es el que nosotros históricamente se descuida, porque el que tiene un excedente de dinero y dice yo voy a comprar un departamento para volcarlo al mercado de alquileres y ofrecerlo, siempre se lo castigó con impuestos, con leyes, con obligaciones de tener congelado valores durante un año en economía inflacionaria. El problema acá, y que nosotros venimos detectando, si lo planteamos a diferentes oportunidades a aquellos que toman decisiones, es que se ha perdido muchísimo el poder adquisitivo, no el valor del alquiler. El valor del alquiler históricamente en los últimos 40 años era que el equivalente a un sueldo de comercio. Si hoy tomamos un sueldo de comercio, 500, 600 mil pesos, el alquiler sigue estando igual o por debajo. Y eso lo podemos tomar como parámetro en los últimos 40 años. Que la familia tipo destinaba un mes, un sueldo de comercio para pagar el alquiler y los impuestos, y con el otro sueldo de comercio la pareja podía vivir. Hoy no le alcanza. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Si el alquiler era caro o que el poder adquisitivo de los sueldos de comercio se perdió. Hoy un departamento o una casa se puede alquilar en 400 mil pesos, 450 mil pesos, una casa de 2 dormitorios o un departamento. Está todavía un 20% por debajo del sueldo de comercio histórico que se destinaba a la compra de al alquiler de un departamento. Entonces, y lo que no hay que tratar de matar, todo lo contrario, ayudar a que cada vez haya más gente que ponga plata para comprar departamentos o casas para volcarlo al mercado de alquileres, cosa que la base sea cada vez mayor. Y lo demostró esto en 6 meses, un 35% se recuperó la cartera de oferta con un cambio de una pequeña ley. Walter, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos por la invitación.